Yume-Nikki es un juego de exploración onírico en el cual se nos ponen los zapatos de una mujer llamada Madotsuki, la cual debe recorrer una gran variedad de mundos. Muchos en este canal ya saben toda esa premisa, de hecho Yume-Nikki ya es un clásico conocido al menos en este canal. Todo este recorrido de Yume-Nikki empezó ya hace tiempo, con el primer video en mi canal donde trataba de dar mi pobre interpretación acerca de qué podía ser el juego. Después vino el iceberg de Yume-Nikki, en donde hice un análisis más objetivo acerca del juego, tratando de abarcar todos y cada uno de los puntos que giraban en ese entonces alrededor de este. Y más recientemente el video sobre Kikiyama, en donde analicé toda su figura y su posible perfil en la web y cómo esto nos puede ayudar a esclarecer quién puede ser él. Hola a todos, yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos extraños, y te doy la bienvenida a este nuevo video. Si no has visto alguno de estos videos te recomiendo bastante verlos, ya que te darán todo un espectro de teorías diferentes y datos sobre este juego, pero especialmente te recomiendo ver el último video, pues este del día de hoy es de alguna forma una especie de continuación de ese mismo y del iceberg de Yume-Nikki. El día de hoy añadiré una nueva capa más de curiosidades a todo el misterio de Yume-Nikki. Es por eso que este video se titula El epílogo al iceberg, pues es quizá la última parte de todos los misterios del juego, o al menos son los últimos puntos de los que les hablaré en un buen rato acerca del juego, ya que todos estos puntos nuevos, que aunque son pocos, me parecen bastante interesantes y dignos de ser compartidos, así que sin nada más que agregar, empecemos. Esta vez invertiré un poco el formato acostumbrado, pues empezaré con los puntos más interesantes y poco a poco iremos bajando la importancia o el impacto de estos, y es por eso que comenzaré con este punto. Este punto hace referencia de hecho al último video que hice en donde hablé de Kikiyama y su posible rastro en internet. Para resumir rápidamente, en el video les presentaba un blog perteneciente a un usuario japonés llamado Jun, el cual extrañamente publicaba entradas relacionadas al tema de los sueños, además de pinturas pertenecientes a su hermano, las cuales se asemejaban bastante al estilo de Kikiyama. Luego de una intensa investigación y de ponerme en contacto con aquel usuario, finalmente descubrimos que no se trataba de Kikiyama, pero el estilo del arte del hermano de Jun sí que era similar. Es así que llegamos al momento actual, pues tan solo hace unos días, Jun se ha vuelto a poner en contacto conmigo compartiéndome la noticia de que esta vez su hermano se ha creado un blog para compartir sus tan características pinturas. En este nuevo blog pude ver varios cuadros nuevos, los cuales sí que son bastante interesantes y que recuerdan mucho a ese estilo onírico del juego. El blog completo se los dejaré en la descripción y aquí en pantalla te dejaré algunos de estos cuadros tan interesantes. También aprovecho para mandar un gran agradecimiento a Saikev65 por ayudarme a traducir algunos títulos y sobre todo a Jun por permitirnos tener un acercamiento al arte de su hermano, así que muchas gracias Jun. Ahora pasando a otro punto igual de interesante, hablemos del background que es posible ver en la azotea del centro comercial del juego, pues gracias a un comentario de Croquetas 2222, en el último video, me fue posible encontrar que aquel fondo tan característico pertenece a las montañas de la ciudad de Kofu en Japón, las cuales son posible ver desde aparentemente un parque, llamado Parque de Maizuru o mejor conocido como el Castillo de Kofu. De hecho, hay un post de Reddit que detalla todo esto en donde compara una imagen con la presente en el juego, dejándonos ver que son prácticamente idénticas. Además de esto, se ha especulado que la imagen que Kikiyama usó pueda pertenecer a una foto de stock, de aquellas que se venden en internet, pero yo personalmente pienso que puede que no sea así, debido a otras imágenes usadas en el juego como la del jardín en el cielo, pero dime tú qué opinas. Este punto hace referencia a los eventos marcados en el juego, los cuales al parecer no lograron estar en la última versión.
Dentro de la programación interna del juego, al parecer, hay un par de interruptores los cuales, al activarlos, en realidad no provocan ningún cambio en el juego, salvo por un cambio en los mosaicos del suelo, los cuales, al no encontrar la textura adecuada, cambian al color negro. Esto puede darnos ciertos indicios de que aquel evento fue removido o de que Kikiyama planeaba actualizarlo. En base al punto anterior y a ciertos puntos en el juego, es que esta teoría puede llegar a sonarnos familiar. En primera, los puntos que apoyan esta teoría son, como ya mencioné, los diferentes interruptores sin usar a lo largo del juego, pero además, dos aspectos que creo que pasan algo desapercibidos. El primero de ellos serían los efectos coleccionables, pues como algunos sabrán, estos fueron implementándose poco a poco, conforme las versiones nuevas del juego, y esto pudo hacerse sin cambiar ningún aspecto esencial. De hecho, adaptando cada nuevo efecto sin problemas, siendo un total de 24, y todo esto pudo ser posible gracias al segundo elemento, que es el final del juego, pues Kikiyama, incluso ya en las primeras versiones, tenía decidido cómo terminaría la historia de Madotsuki. Esto puede darnos ciertas pistas sobre lo que Yume Nikki se planeaba que fuera, pues Kikiyama, al agregar más efectos no tendría problemas, pues el final ya lo tenía decidido, al igual que la adición de efectos no afectaban en lo absoluto al final del mismo. Algunos puntos que más bien restan peso a esta teoría es, como obviamente podemos notar, no hay nuevas versiones de Yume Nikki, por lo que se puede pensar que Kikiyama ya no trabaja actualmente en el juego, aunque por otro lado se puede pensar que quizá Kikiyama aún sigue trabajando en secreto en Yume Nikki, pero personalmente me parece algo imposible. Ahora, pasando a un tema un tanto más curioso e interesante, les hablaré acerca de un par de videos que encontré dentro de YouTube, los cuales al parecer comparten una extraña similitud con Yume Nikki, o que al menos fueron contemporáneos al juego en sus inicios, pero que me parecía interesante compartirlos, ya que están ligados de alguna u otra forma, como se los explicaré a continuación. Antes de presentarles cada video, quiero aclarar que para encontrar todos estos videos usé el método de búsqueda detallando el año exacto en YouTube, así pudiendo ver un montón de videos antiguos. Más concretamente, mis búsquedas textuales fueron las siguientes. El primero de los videos extraños que les presentaré es este titulado como Light Switch Rape, en el cual, como podrán ver a continuación, se ven a dos adolescentes bailando mientras prenden y apagan un interruptor de luz, lo que de cierta forma tiene similitud con el evento de Boa en Yume Nikki. Pero claro, ustedes quizá piensen que es una simple coincidencia algo tonta, que apenas si tiene relación, pero esto cambia al decirles que el método para encontrar este video nos llevó a buscar videos del 2007 para atrás, utilizando como palabra clave Yume Nikki, encontrando que este video fue subido el 28 de noviembre de 2005, y lo que es más llamativo es que apenas cuenta con 500 visitas. Junto con este pude encontrar otro más subido el 7 de noviembre de 2006, titulado exactamente igual y con exactamente la misma temática. Puede que quizás se trate de alguna especie de challenge de la época. Este es otro video bastante extraño en el que vemos una especie de gameplay de un juego llamado Ping K. El video fue subido el 7 de junio de 2006, apenas contando con 9000 visitas. Los elementos a destacar acá es quizá de alguna forma el mero hecho de verse relacionado a Yume Nikki en la búsqueda, y además del extraño estilo visual que recuerda un poco al juego, además de sus efectos de sonido que podemos escuchar y a la fuente usada en el juego de Ping K. Les dejo un fragmento del video y pasemos al siguiente.
Este es uno de los videos que más llamó mi atención, fue subido el 14 de octubre de 2006, apenas contando con 1000 visitas. En él podemos ver una especie de animación estilo stop motion, con una pista que extrañamente me recuerda bastante a Yume Nikki. Su atmósfera es bastante similar y de alguna forma me trae recuerdos a las pistas lupeadas usadas por Kikiyama. A continuación se las dejo junto con algunas pistas a las que me recuerda. Este es otro video el cual no parece tener mucha relevancia, lo único que le encuentro de relación a Yume Nikki fue alguno de los colores en este que me recuerdan al mundo de los números, pero igual se los dejo por si quieren darle un vistazo. En este no hay mucho que decir, solo es el primer gameplay de YouTube del juego. También les dejo dos videos de remixes muy tempranos hechos por los primeros fans de Yume Nikki, los cuales extrañamente suenan genial. Y finalmente, uno de los videos más desconcertantes a mi parecer, el cual fue subido el 7 de septiembre de 2007, contando con apenas 60 visitas, siendo visto por casi nadie. El video es una especie de edit antiguo al estilo AMV, de aparentemente un fan de Naruto. En sí no hay nada interesante en el video, excepto por la descripción de este que pone lo siguiente: soy Konoichi Yamanaka, mi hermana es Kikiyama Yamanaka, acá Help the Animals, una descripción bastante curiosa, en la cual como resalta a primera vista el nombre Kikiyama Yamanaka, el cual al buscar información sobre aquel nombre no encontrarás mucho, pero si buscas por el contrario el sobrenombre Help the Animals, encontrarás un par de videos curiosos y una cuenta asociada en DeviantArt, pero por lo demás no hay información. Todos estos videos fueron encontrados justamente por mí en un stream en vivo. En aquel momento todo fue muy surreal y muy curioso. Nos dejó un tanto desconcertados, pero a la vez intrigados. Los videos se los dejaré en la descripción, y si te gustaría ser parte de todos estos momentos algo extraños, te invito a pasarte por mi canal secundario, donde hago streams casi todos los días, link en la descripción. Pero ahora continuemos con el video. Ahora, dejando de lado lo anterior dicho, una teoría que no había escuchado y que recientemente llamó mi atención nos dice que el juego estaría inspirado en un popular programa de televisión japonés, el cual es bastante conocido entre la comunidad. En este reality show, básicamente un hombre apodado como Nasubi fue encerrado por 15 meses en aislamiento sin tener contacto alguno con seres humanos, apenas con unas cuantas cosas para sobrevivir. La dinámica era simple: transmitir cómo Nasubi debía completar ciertos desafíos para obtener nuevos objetos que lo ayudaran a superar su aislamiento. Algunas cosas que nos ayudan a entender esta teoría, que nos dice que quizá Kikiyama se haya inspirado en este reality show, son por ejemplo la dinámica del programa, en la que de cierta forma es similar a Yume Nikki, pues los objetos son un elemento importante en ambos, además de la extraña coincidencia entre el nombre de Nasubi y Nasu, y por último, el hecho de que Nasubi también llevaba un diario. Sobre esto no hay mucho más que decir, es una teoría bastante curiosa que nos puede dejar pensando. Uboa-chan, como ya muchos sabrán, es un sitio web en el que los fanáticos de Yume Nikki se reúnen para conversar acerca del juego y todo en torno a él. Es aquí mismo donde una curiosa historia sucedió.
Un día de tantos, allá por el año 2018, un extraño post había aparecido en el sitio escrito en japonés. El mensaje decía lo siguiente: mi nombre es Kikiyama. Lo siento, pero no entiendo muy bien el inglés, así que escribiré en japonés. Estamos muy contentos de que la gente del extranjero disfrute de Yume Nikki. Recibí muchos mensajes antes, pero debido a la barrera del idioma, no tuve el coraje de responder. Parece que actualmente hay mucha discusión sobre esto. Si tienes alguna pregunta, definitivamente la responderé aquí. Además, el usuario adjuntaba la siguiente imagen que ves en pantalla. Todo el sitio enloqueció. Algunos creyeron esto, aprovechando para poner sus preguntas y mensajes de agradecimiento con respecto al juego, otros por su lado creyendo que se trataba de una broma de algún usuario aleatorio del sitio. Lo cierto es que el hilo se inundó de un montón de mensajes, entre ellos algunos más del supuesto Kikiyama y muchos otros de usuarios analizando sus mensajes. Luego de un montón de expectativa, el usuario dejó de responder y finalmente el asunto quedó en el olvido, aunque lo más probable es que se haya tratado de una simple broma. Este punto se refiere a que el símbolo que Madotsuki tiene en el pecho pertenece al clan Tsuchiya, una antigua familia de Japón, pues al comparar los dos símbolos son prácticamente iguales, aunque por otro lado también se asemeja a un carácter chino para escribir ventana, el cual, como sabrán, es traducido a Madotsuki, y ya por último, también tiene una similitud especial con la ropa militar inca, como la que se muestra en pantalla. La carta de Navidad de Kikiyama se trata de un posteo hecho en el año 2019 en Twitter, en el que se puede ver una pequeña tarjeta navideña hecha por Kikiyama. El post fue subido a la cuenta de PlaySim, la empresa distribuidora de Dream Diary y de Yume Nikki, siendo este el último contacto de Kikiyama con la comunidad hasta nuestros días, pero que curiosamente no se le ha dado el peso que merece. Una cosa muy curiosa de esto es que incluso en los comentarios de la carta hay algunos mensajes de fans donde mencionan su disgusto a que PlaySim no muestre ninguna prueba del contacto con Kikiyama y que desean de todo corazón que él en realidad esté involucrado en el proyecto. Y sorpresivamente es aquí donde PlaySim respondió que entiende la preocupación de los fans, pero que no puede obligar a Kikiyama a responder u obligarlo a ser el centro de atención, cuando justamente él busca lo contrario. Adicionalmente, la cuenta de PlaySim dice que ha escuchado rumores de que su jefe se ha reunido en persona con Kikiyama y que está muy seguro de que Kikiyama está conforme con todos los proyectos involucrados a su juego. Este punto hace referencia a que supuestamente las pistas musicales de Yume Nikki estarían inspiradas en la composición hecha por Johann Pechbel, o que estarían basadas de alguna forma en esta composición. Juzguen por ustedes mismos este punto. Este es un punto curioso, pues se trata de una extraña coincidencia que un usuario de Reddit encontró en un libro de español, en donde podemos ver una ilustración de dos niñas muy similares a Madotsuki y a Poniko. Este es otro punto muy corto, pues se refiere a un álbum musical inspirado en Yume Nikki, el cual contiene bastantes pistas con sampleos del juego, al que creo que vale la pena echarle una mirada. Y para terminar este último punto, trata de un curioso video en YouTube en donde mezcla el concepto de Everywhere at the End of Time de The Caretaker con el soundtrack de Yume Nikki, dándonos un resultado bastante interesante con pistas muy curiosas como la que estás escuchando ahora mismo.
Todos estos nuevos puntos me parecían bastante interesantes y que creo que no podía dejar de lado, debido a que me hubiera gustado hablar de ellos en su momento. Es por esto que decidí hacer este video, aún sabiendo que ya había hecho todo un video de casi 2 horas hablando de Yume Nikki, y que sé que ustedes apreciarían bastante. Como dije al inicio, quizá este video sea el último, al menos enfocado en teorías y curiosidades sobre el juego, en un buen rato. Sin embargo, esto no quiere decir que no seguiré investigando acerca del juego, pues Yume Nikki es una obra tan compleja a la que tarde o temprano tiendo a regresar, e incluso me atrevo a decir que es un tanto nostálgica. Recientemente me he terminado el juego, de hecho igualmente en una transmisión en vivo, y fue un momento muy emotivo, debido a que Yume Nikki lo jugaba en compañía de mis suscriptores, que para mí son más bien amigos. Fueron bastantes horas de buenos ratos, pero que finalmente acabó con el final del juego. Es por eso que también he decidido dar un cierre momentáneo aquí en el canal sobre teorías de Yume Nikki, pero que probablemente retome en un tiempo, pues sé que la comunidad de Yume Nikki jamás parará de buscar respuestas y que cada cierto tiempo construirá nuevas teorías y obtendrá nuevos hallazgos. Por otro lado, tengo en camino nuevos videos centrándome más en el apartado artístico del juego, tratando de darle un nuevo enfoque, y es por eso que quiero darte las gracias por permitirme hablar acerca de este juego, y agradecerte también por tomarte el tiempo de escuchar todas estas teorías. Muchas gracias de verdad. Y ya sin nada más que agregar, solo me resta decir que espero que te haya gustado bastante este video y que te haya aportado más nuevos datos sobre Yume Nikki, un juego bastante increíble, el cual muy probablemente siempre será recordado en este canal. Yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos extraños, y nos veremos en un siguiente video. Bye.